Buenos días con todos. Vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta será para un militar del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno militar decidió alejarse de Estados Unidos y acercarse a países socialistas durante la Guerra Fría? También me gustaría que responda a la segunda pregunta. ¿Qué buscaban lograr con la reforma agraria y las nacionalizaciones Las en el Perú? empresas privadas. Las políticas de nacionalización y control estatal afectaron bastante a las empresas privadas, ya que muchas fueron expropiadas y pasaron a manos del gobierno, lo cual esto generó pérdidas y desconfianza. Como empresarios sentimos que ya no había estabilidad ni libertad para invertir, y eso hizo que varias compañías redujeran su producción o incluso cerraran. Y la segunda pregunta es, ¿cree que las reformas del gobierno militar ayudaron a perjudicar el desarrollo económico del país? Bueno, en mi opinión sería que las reformas del gobierno militar terminaron perjudicándose al desarrollo económico del país, aunque también buscaban igualdad social que provocara una caída en la productividad y frenar la inversión privada, ya que el país necesitaba cambios, pero las medidas fueron muy radicales y al final no lograron fortalecer la economía como se esperaba. Continuando con las entrevistas, le preguntaremos a un empresario peruano ¿cómo afectaron las políticas de nacionalización y control estatal a las empresas privadas peruanas? ¿Y crees que las reformas del gobierno militar te ayudaron o perjudicaron al desarrollo económico del país? Bueno, en ese tiempo el país estaba atravesando una transformación profunda. Sin embargo, para nosotros los empresarios del sector privado fue una etapa muy difícil, muy complicada. Las políticas de nacionalización y el control del Estado sobre la economía generó una gran incertidumbre, una gran duda. Y para muchas empresas privadas ocurrió algo inesperado. Fueron expropiadas, fueron retiradas. Y en muchos casos no hubo una compensación justa o no hubo una remuneración justa frente a estas decisiones que se habían tomado. El mensaje que nos querían enviar era muy claro. El Estado desconfiaba del empresario peruano. Y a muchas industrias como la minería, el petróleo, los medios de comunicación y las bancas pasaron a formar parte del gobierno. ¿Y esto qué provocó? Provocó que muchos inversionistas, muchos empresarios se retiraran y como que detuvieran el crecimiento del aspecto del sector privado. Mejor dicho, se fue desapareciendo poco a poco este sector privado. Eh, y como bien sabemos, las empresas estatales, las industrias del Estado, nunca fueron del todo eficientes. Y esto sumemos lo que en ese tiempo las burocracias fueron creciendo excesivamente, dificultaron dos aspectos. El primero, la producción y el segundo, la economía. Bueno, en pocas palabras, la intervención por parte del Estado, las intervenciones estatales por mi punto de vista, fueron muy negativas, ya que el, detuvieron la confianza que había antes entre el sector privado y el país, y también paralizaron mucho, el, en gran medida, la iniciativa empresarial que pues había y pues que ahora ya pues terminó disminuyendo poco a poco hasta casi desaparecer. Mire, yo reconozco que las reformas buscaban una justicia social y una mayor igualdad. Sin embargo, en la práctica, pues se terminó perjudicando el desarrollo económico. El gobierno lo que buscaba en ese entonces era como que cambiar el modelo desde raíz, cambiar todo desde cero, pero no tenían una base sólida o al menos una participación por parte del sector privado que los apoye, o sea, algo de lo que podrían partir. Querían empezar completamente de cero.
Sin embargo, para ese entonces, el Perú, o bueno, las empresas estatales, las empresas del Estado, no generaban ingresos, o sea, no generaban utilidades. Y el Perú terminó por endeudarse, inició poco a poco una deuda. Un ejemplo es la reforma agraria, que pues tenía un buen propósito. Sin embargo, al dividirlo en dos factores, el primero que sería la producción agrícola y el segundo al quitarle apoyo técnico a los nuevos propietarios, la producción que éste tenía antes terminó por reducirse significativamente. Y la pregunta viene aquí, ¿qué hubiera pasado si el país, el Perú, hubiera buscado un equilibrio entre, claro, las reformas, pero también entre la estabilidad y una confianza total para invertir? Eh, Esto pues nos causa una pregunta, ¿no? El Perú hubiera podido avanzar mucho más, hubiera podido avanzar mucho más económicamente, tecnológicamente, socialmente, ¿no? Sin embargo, pues el gobierno que teníamos entonces dejó de lado la competitividad y esto como resultado hizo que pues nuestro Perú retrocediera muchos más años. Si no hubiera pasado esto, actualmente el Perú no sería un país tercermundista, sino sería un país principal, o hasta incluso un país potencia por todos los recursos que tenemos. Pero bueno, fueron decisiones del Estado y los que terminaron llevándonos a como estamos actualmente. Gracias. Ahora le preguntaremos a un periodista, ¿cómo describiría usted el contexto político y social del Perú tras el retorno a la democracia en 1980? ¿Y qué relación ve entre la Guerra Fría y la violencia política que vivió el país en esa década? El contexto político y social en el Perú tras el retorno a la democracia en 1980 fue complejo y contradictorio. Tras 12 años de gobiernos militares, el país recuperó elecciones libres con la llegada de Fernando Belaúnde Terry. Pero la democracia volvió frágil y con grandes desafíos. Por un lado, existía entusiasmo ciudadano por el regreso de libertades políticas, la prensa libre y los partidos tradicionales. Sin embargo, ese optimismo pronto se vio opacado por una profunda crisis económica, con la inflación, desempleo y endeudamiento externo. Las reformas iniciadas por los militares habían dejado un Estado pesado y poco eficiente. Al mismo tiempo, la violencia política interrumpió con el inicio de las acciones armadas de Sendero Luminoso en Ayacucho en 1980, marcando el comienzo de un conflicto interno que se extendía por décadas por los partidos políticos, enfocados en disputas electorales y sin conexión con las zonas rurales, pues ellos comprendieron la magnitud del problema. En resumen, el Perú vivía una democracia formal poco débil, con instituciones desacreditadas, desigualdad social y crecimiento de sensación y desencanto frente a los líderes políticos. Ahora, continuando, le preguntaremos a un joven sobre qué consecuencias de la Guerra Fría y el modelo neoliberal aún se reflejan en el Perú hoy. ¿Qué enseñanzas crees que los jóvenes deben tomar de esa etapa en la historia nacional? Como joven creo que todavía vivimos las consecuencias de lo que pasó en la Guerra Fría. En esa época el Perú cambió muchas veces de rumbo, es decir, de ideologías, para ser más claro. Primero con el gobierno militar de Velasco, que quiso una independencia y justicia social, y luego con gobiernos que apostaron por el libre mercado. Hoy seguimos con ese modelo económico, ¿no? Pero también con mucha desigualdad y desconfianza en el Estado, más que nada por el Estado. Pienso que
al entender lo que pasó en esos años, nos ayuda a saber por qué el país es como es ahora y qué cosas tenemos que mejorar para el futuro. Es decir, que se marcó una diferencia ahora y pues gracias a lo sucedido pues, estamos con una nueva ideología y de esta tenemos que aprender nuestros errores para hacer un feedback y tener otro modelo de gobierno. Muchas gracias.